Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carolina Munar, abogada, 43 años y casada hace 15 años con Diego y de conocernos 25. 25. Sí. Bueno, mi nombre es Diego Felipe Valdivieso Rueda, soy de la ciudad de Bucaramanga, tengo 42 años. Me vine a vivir a la ciudad de Bogotá en el año 2000 y ahí precisamente en ese año conocí a Carolina cuando iniciamos nuestros estudios como abogados en la Universidad Javeriana. Y bueno, pues un saludo a todos los hermanos y bueno, muy gustoso aquí de poderlos acompañar y colaborar en lo que esté en nuestro alcance. Muchas gracias. Bueno, tal vez yo diría que un poco las mujeres, no sé si todas, pero digamos que muy influenciadas, uno siempre entendía que se casaban y ahí era como el final de la película y de ahí eran felices para siempre. Y el matrimonio pues no, no es como en los cuentos de hadas, donde se dieron un beso y fueron felices el resto de la vida. Creo que ese es uno de los mayores espejismos cuando uno se casa y es pensar que todo puede llegar a ser como felicidad y color de rosa. Creo que el matrimonio es difícil, es bien difícil, porque como cualquier, diría yo, empresa o emprendimiento o decisión, requiere mucho trabajo para mantenerlo sano. Entonces creo que sí, un primer espejismo que yo pensaría era como que después del matrimonio y ese beso y la bendición y la fiesta, pues todo iba a ser como muy feliz y la vida pues le presenta a uno muchas dificultades en el matrimonio. Entonces yo creo que ese sería como el primer espejismo. Sí, yo en mi caso tal vez se me vienen a la mente como dos situaciones. Eh, una de ellas es, a uno le hablaban siempre de la historia de la media naranja. Y entonces, pues esa idea de la media naranja muy vista desde el complemento. Pero esa idea del complemento es una idea que uno tal vez al principio no comprende la manera que es y después va seguramente redimensionando. Y tal vez yo tenía muy marcado esa idea del hogar, de mi familia de origen, de una madre muy servicial, muy atenta, muy como al servicio de la pareja. Y tal vez concebía equivocadamente el matrimonio como ese estado en el cual yo digamos que me juntaba con alguien que me serviría. Y yo no sirvo ni agua. Y entonces creo que estaba como esa idea que uno se juntaba a alguien para que lo complementara a uno. Y bueno, pues creo que uno en el camino se da cuenta que no está, las cosas no son dadas en cómo me complementan a mí, sino cómo yo sirvo a la otra persona. Y también hay otro elemento que tal vez un poquito como por el contexto familiar, personal, pero sí tenía como muy la idea del miedo al fracaso, del miedo al fracaso. Digo en el contexto familiar porque mis padres tuvieron pues han tenido realmente toda la vida un matrimonio difícil, complejo y como que me casé con esa presión o con esa idea de que uno no podía fracasar. Y en ese concepto, y ahí un poquito lo que decía Carolina, pues el fracaso entra en una conversación como con una idea de perfección que uno no necesariamente comprendía. Entonces, tal vez hubo como esos dos matices muy presentes como mi etapa inicial. Hay que decir que nosotros nos casamos jóvenes, eh, digamos en el contexto actual. Yo tenía 26 años cuando me casé, Carolina tenía 27 o yo tenía 27 y Carolina 28, pero muy por esa época. Y digamos que en el contexto actual las parejas se casan un poquito más grandes. Y también hay que decir que pues nosotros habíamos
tenido un noviazgo muy largo. Nos conocimos en el año 2000. Yo tenía 16 años, tal vez, cuando nos conocimos con Carolina. Y, y digamos que yo puedo decirlo, y creo que Carolina también, es como mi único noviazgo serio. Entonces, como que nos casamos después de un noviazgo joven, muy serio, desde muy joven, y seguramente pues nos casamos como con muchas ideas que después en el matrimonio tuvimos que como que volver a reestudiar para finalmente comprender. Bueno, muy bien. Yo soy súper sincera. No los ha superado. Yo todos no los he superado, empezamos por ahí, o sea, creo que uno no supera, va desbloqueando niveles, como en los jueguitos, va desbloqueando niveles. Yo sí creo que se necesita apoyo, digamos que nosotros sí creemos en la consejería, digamos, de matrimonial, porque sí creemos que a veces no es fácil superar este tipo de cosas solos, digamos. Entonces nosotros sí creemos que el acompañamiento desde varias aristas eh, es fundamental, y yo diría que también eh, autoconocimiento es clave. O sea, ahorita que hablábamos de eso, el conocerse a uno mismo, el entender que Diego demuestra su amor en la cocina y yo lo demuestro haciéndome cargo de muchas cosas, pero no necesariamente es el mismo. Entonces, conocernos y autoconocernos creo que hace parte de eso. Y si nosotros somos pues bastante religiosos los dos, y creo que esa ayuda espiritual sí ha sido clave en nuestro matrimonio. Diego y yo tenemos una palabra, una cosa como que Dios, no, como que el sacerdote antes de casarnos nos dijo, y nos la repetimos mucho, y es: no hay nada que no puedan hacer con la ayuda de Dios. Entonces, en los momentos difíciles, de conflictos, de enfrentarse a la realidad, no romántica, sino a la realidad del día a día, nos lo repetimos mucho. Creo que es eso, como trabajo de autoconocimiento. Sí, muy asociado a eso, yo creo que tenemos digamos, un compromiso o actitud de aprendizaje. O sea, esto es una escuela. Uno cree que uno se casa aprendido, y en realidad uno se casa para aprender. Y en ese sentido, creo que no solo en la apertura de acompañarnos, sino también en la apertura de cuestionarnos en el buen sentido de la palabra. Creo que ha sido un elemento importante en una actitud como de aprendizaje constante. Y en esa actitud de aprendizaje constante, yo creo que hubo algo, no sé bien en qué época, si fue como por allá 2 o 3 años, pero es apenas normal que uno como que se case con mucho equipaje. Y entonces el equipaje de lo que se hacía en mi casa, o el equipaje de lo que se hacía en la casa de ella, con cosas tan bobas como: no, es que en mi casa el chocolate se hacía así. Carolina, es que en mi casa no se toma chocolate. O, o es que en mi casa la carne que se compra es esta, etc. Y yo creo que como a los 2 años, tal vez, yo creo que esa expresión "mi casa" desapareció, y nosotros empezamos a comprender que nosotros no llegábamos a un hogar con un equipaje, sino que teníamos que construir nuestro propio equipaje. Entonces eso de alguna manera desbloqueó una serie de conversaciones nuevas para nosotros, porque ya no era la conversación de cómo lo hacían o cómo lo conocías que se hacían, sino cómo queremos hacerlo nosotros. Y yo sí creo que en ese sentido empezamos como a vivir el proceso matrimonial también como con la idea de que el matrimonio es un ser que surge de nuestra unión, y al que hay que darle su propia formación, su propia identidad, su propia educación,
Y en ese proceso creo que nosotros por ahí, no voy a decir a mitad de camino, porque tampoco ha sido a la mitad de camino, pero sí pasado unos añitos como que desbloqueamos esa conversación y eso fue muy productivo y muy interesante. Y de hecho, pues lo hacemos así, nosotros siempre es como, dentro de ese bloqueo decíamos, entonces son las familias de origen, decimos nosotros, y nuestra familia, pero nuestra familia pues ha sido como ese bebé que nosotros hemos ido como educando y enseñando para aprender pues también de de nuestro propio equipaje pues. Y esto lo decimos realmente genuinamente, no es un tema cliché en el contexto, pero para nosotros un pilar fundamental es que Dios es centro de nuestro matrimonio. O sea, y en ese sentido, nuestra relación sabemos que es no sé si la expresión sea un tributo, pero podríamos decir un obsequio a Dios, de tal forma que cuando tenemos desafíos, cuando tenemos dificultades, las tenemos, creo que también pues tenemos nuestros momentos oscuros y de bloqueo, pero somos capaces de bloquearlos entendiendo que, como lo decía Carolina, pues primero que Dios está en la mitad y segundo que nuestro obsequio a Él también es el cuidado y la defensa del matrimonio. Pero yo creo que hay otro elemento un poquito más terrenal de pronto y es no sé de ella hacia mí, pero yo sí lo tengo claro hacia ella y es que yo sí creo que existe una admiración, una admiración. Eh, y mi admiración hacia Carolina, que es una admiración un poco silenciosa, porque yo sé que yo soy silencioso, poco expresivo, pocas palabras, es que yo sin duda en ella encuentro seguridad, pero no la seguridad de, de digamos, diferente a seguridad hacia mis propias inseguridades. Entonces encuentro en Carolina esa consejera, esa aliada, esa persona que me, que me ayuda a dar unas luces a cosas sobre las que yo estoy viendo sombras. Y para muchos el hecho de que los esposos trabajen es un desafío, para nosotros creo que es una ventaja. Siendo abogados los dos, pues creo que esa posibilidad de admirarnos no solo se nos da en el terreno puramente personal y familiar, sino también se nos da en el terreno un poco de nuestro trabajo y de nuestra dinámica. Y, y también, digamos que esos dos elementos, yo creería que pudiéramos sumarle un tercero, pero no se lo voy a robar a Carolina. No, digamos que yo también lo admiro, pero yo creo que una de las cosas fundamentales ha sido que esto no tiene reversa. O sea, la palabra divorciarnos, separarnos o esa alternativa nunca ha sido, o sea, realmente hubo algunos momentos en los que al principio decía, pues me voy o cosas así, pero después de los años dijimos, no es una alternativa, por más oscuro que esté el panorama, por más gris que esté la cosa, por más difícil que sea, creo que uno de los pilares fundamentales para que una familia funcione es el convencimiento de ambos que ni modo, ya esto tocó, ya se fue así, él es mi cruz, yo soy su cruz, llevamos el yugo y para adelante. O sea, creo que si uno no tiene ese convencimiento entre el matrimonio y se quedan que todo es color de rosa y que todo el tiempo, pues no, pues pienso yo que entonces ahí la gente se choca con una pared muy compleja y lo más fácil es decir, pues, pero para nosotros tomamos la decisión consciente de decir, es que no hay opción, ya nos tocó morirnos el uno al lado del otro.
creo que eso sí suena muy crudo, pero así es, porque si uno cree que hay opción en cada uno salir corriendo, creo que ahí hay un problema muy grave. Entonces creo que sí es fundamental tener el consentimiento que esto es para toda la vida, que ya uno se metió en esta jugada, que va a tener sus días negros, que va a tener sus días rosas, que va a tener sus alegrías. Creo que eso es fundamental, no sé si eso iba a decir. Lo otro es yo también lo admiro, creo que la admiración y el respeto no se puede perder, por más que en algún momento pues hayan fallas humanas, creo que eso es otro pilar que decía Diego. Y yo creo que si bien ya uno no está en el enamoramiento, sí creo que es muy importante mantener como el amor, o sea, el amor no es algo como las mariposas en el estómago, sino el amor es cultivado cada día, o sea, es una decisión, decido amarte cada día con tus luces y tus sombras. Entonces creo que para mí esos han sido como los pilares, pero para mí uno de los más importantes es eso. No tenemos otra opción, ya nos metimos en este cuento y ya, no sé tú qué ibas a decir. No, iba a sumar también que yo sé que uno de los espejismos del amor es el tema como de los roles, pero yo creo que esa mirada de roles es como una mirada de división. Nosotros no nos dividimos nada, nosotros vivimos en equipo todos. Sin embargo, sí creo que existe como una confianza mutua en fiarnos, que nuestros talentos bien dispuestos pueden ayudarnos a que el proyecto sea exitoso. Es decir, hay cosas en las que evidentemente yo reconozco y confío en la capacidad que tiene Carolina de liderar, y no es de dividir, porque lo estamos haciendo los dos, pero confío en ella y sé que lo mismo pasa en el caso de ella. Y yo creo que esa confianza también nos ayuda de alguna manera a en ocasiones ser más estratégicos en cómo llevamos cargas. Sí, por ejemplo, yo no manejo el dinero, pero no porque sea algo así, sino porque sería terrible, estaríamos en la calle. Entonces no es por un tema de división, sino de habilidades. Diego es súper habilidoso para el tema del dinero, pues él es más habilidoso. En mi cabeza es un computador que vive todo el día, pues yo tengo otra serie de habilidades para estar pendiente de otras cosas de la casa, pero siempre ha sido como somos un equipo, pero entre los equipos pues hay un delantero, hay un portero, hay gente más hábil, y lo que hemos aprendido es que cada uno tiene que poner sus habilidades al servicio de este equipo. Así. Y es que aspectos difíciles siempre ha habido. Digamos que pues es, mejor dicho, convivir con otros, así como lo hacen ustedes en comunidad, convivir en comunidad con alguien con el que uno no creció, pues eso tiene desafíos constantes. Y sí hemos tenido grandes desafíos. Voy a decirlo pasito, pero nuestro hijo fue un desafío. O sea, ser papás es un desafío. Si ser pareja es un desafío, ser papá es otro desafío. Entonces, digamos que sí se han presentado muchos, pero digamos que así como los trabajamos, yo creo que lo más importante es comunicación. Así duela, así sean conversaciones incómodas, así sea que vamos a terminar peleando otro poquito más. Y eso es difícil porque yo soy súper abierta a hablar, súper abierta a decir como, oye, yo no me guardo nada, esto no me gustó, esto no me parece, pero la personalidad de mi esposo es como, mejor no digo nada si no peleamos. Entonces creo que de los temas que nos ha costado y nos sigue costando y trabajamos en eso, cómo nos comunicamos asertivamente buscando espacios. Porque sí es difícil, son dos estilos de comunicación súper distintos. Diego prefiere evitar el conflicto, o sea, como que él me dice, no, yo prefiero no pelear, y yo le digo, no, yo prefiero hablarlo, pero hemos logrado tratar de buscar puntos medios entre, ok, cuando estamos muy alterados, de pronto no es el momento, que a mí me encantaría hablar de una vez, entonces cuando estemos más calmados, pero tampoco al estilo Diego
no hablemos de esto y le echamos ahí, lo enterramos. Entonces creo que uno de los aspectos que nos toca trabajar, y creo que todas las parejas, comunicación y no tenemos la tarea completa, todavía de vez en cuando yo no soy muy asertiva, así callado, pero creo que donde hay que trabajar mucho para cualquier conflicto es comunicarse asertivamente y creo que eso es difícil porque son temas complicados, o sea, no es como pues un tema que uno pueda mantener la calma, sino son cosas muy profundas, la educación de un hijo, cosas de decisiones de fondo, de inversiones familiares, de patrimonios, hay conversaciones que son muy complicadas, entonces creo que la comunicación sería como eso en que todavía nos cuesta, o sea, no la tarea no está cero hecha. Pero... Sí, y yo creo que otro tema es que tampoco es que lo tengamos del todo resuelto, pero creo que hemos avanzado es la comprensión de que cuando hay problemas o hay fallas, no es mi falla o no es mi problema o no es tu falla o no es tu problema, sino es nuestra falla y nuestro problema. Es como esa idea de mirar como, como, como como colectivamente la situación. Entonces yo creo que sí es normal al principio, es que tú haces esto, o es que yo hago esto, o es que tú tienes que resolver esto, o es que yo tengo que resolver esto. Pero yo creo que ese es un lenguaje que nosotros hemos podido casi que eliminar, no voy a decir que del todo, o sea, una vez por ahí le aparecen las cucarachas y es que Carolina tal cosa, pero yo creo que una estrategia que se ha sido muy importante es la comprensión de que Carolina les decía que nosotros nos dejamos asesorar mucho, entonces a veces escuchamos más de la cuenta y alguien alguna vez nos decía precisamente cuando ustedes vivan el matrimonio véanlo como un tercero, o el tercero es decir, vean el matrimonio como un ser. Ustedes dos, Carolina y Diego, se juntan y surge un ser que es ese ser matrimonial. Y a ese ser dedíquense a cuidarlo, a ese ser dedíquense a protegerlo, a ese ser dedíquense. Esa fue una idea que creo que fue potente, que entre otras cosas yo creo que coincide un poquito como con esa concepción de que a la iglesia entran dos y sale uno, ese uno es ese ser, y cuando nosotros comprendimos eso, empezamos a ver, creo que un poco más que incluso el rol nuestro no es yo sirviéndole a Carolina o Carolina sirviéndome a mí, sino los dos sirviéndoles a ese ser que es el matrimonio. Entonces, lo digo porque esa dinámica también nos ayuda a entender que los problemas o las fallas no son de uno, sino son de los dos, porque al final están en afectando a este ser que tenemos la meta común de cuidar y proteger. Yo creo que nos identifican como pareja. Yo creo que es muy importante en cualquier pareja tener los mismos valores, aunque uno sea distinto en muchas cosas. Creo que a nosotros nos identifica como pareja nuestra espiritualidad. O sea, finalmente, sea la que sea, si uno no está de acuerdo como en esas bases fundamentales, si uno no está de acuerdo en esos principios fundamentales, es muy difícil ser pareja. Si uno no, y yo creo que los grandes fracasos que nosotros hemos visto de parejas es que no es que uno tenga que ser igual, porque no, porque realmente seres humanos más distintos que estos dos, no, difícil. Pero en lo fundamental, en cómo criar a nuestro hijo en valores, en qué para nosotros es nuestra espiritualidad, en qué los dos queremos esta formación para nuestro hijo, como en esos valores que la familia está primero que el dinero. Creo que eso nos identifica como familia, como pareja, perdón, el tener como esa identidad
en esos principios fundamentales y básicos. Creo que si uno no está de acuerdo como en esos es muy difícil, pero seguimos siendo dos personas muy distintas. Entonces yo creo que nos identifica tener esa base común y de ahí para el lado entender que somos distintos, que estamos unidos en eso fundamental. Y creo que eso es muy importante. Si hay dos parejas, dos personas que piensan que lo más importante es el dinero, perfecto, están hechas la una para la otra, o sea, no hay problema. Pero si dos personas, para uno lo más importante es la familia y para el otro lo más importante es, no sé, el dinero, otro tipo de cosas, pues van a tener muchos problemas. Creo que nosotros nos identifica que sí tenemos muy claro en qué cosas somos iguales o en qué cosas pensamos igual, que es esos pilares fundamentales, pero también reconocer que cada uno es súper distinto. O sea, que yo soy acelerada, habladora, sin filtro. Y yo sé que él es así, callado, y así lo respeto. Digamos, no quiero un Diego hablador. Entonces creo que nos identifica eso, saber que es lo fundamental. Coordinados, pero en lo demás somos dos seres humanos muy distintos, con sus luces y sombras. Sí, pero muy distintos, pero creo que creemos profundamente en el concepto de pareja. Hoy en día estas cosas suenan raras, ¿no? Y no sé, de pronto a la profesora le va a parecer esto no es así, pero... Es que esto está muy cuento de hadas, ¿no? No, pero por ejemplo, yo no consigo, por ejemplo, mis amigos o nuestros amigos casados, esa idea de que cada uno vuela y es mi mundo y el mundo del otro, y entonces el uno viaja, el otro viaja, el uno una cosa, y simplemente como que se encuentran en la casa para compartir responsabilidades. Pues nosotros no vivimos eso así, la verdad, y no es enfermizo, pero como que decimos, todo lo que hagamos en nuestra individualidad tiene que estar direccionado hacia acercarnos, no hacia distanciarnos. Entonces hace poco Carolina decía, no, pues ahora nos parecemos porque sí empezamos como a compartir gustos, a compartir escenarios. A mí me gusta jugar golf y Carolina empezó a jugar golf y Carolina entonces trotaba y yo empecé a trotar hasta que me lesioné. Pero era genuino como la idea de decir, pues es que la pareja nada y camina junta, entonces como que en ese concepto, yo no creo que sea enfermizo, pero a mí me cuesta concebirme haciendo proyectos o tomando decisiones o tomando acciones o tomando caminos de vida sin que, no sin Carolina, sin que no esté concebido que tenemos que ir en pareja juntos. Entonces, yo creo que en eso nos coincidimos. Yo no soy el hombre que vive reclamando mi libertad, mi noche de hombres y mi noche de sí sé cuándo, no. Pero es un tema que o sea, simplemente no me interesa en lo absoluto. Y Carolina es lo mismo. Y lo decimos, y lo digo, y creo que Caro también esto, genuinamente, la verdad. Sí, hay como por contarles un ejemplo de la vida real. Yo soy muy acelerada y en mi acelere pues me meto en cantidad de cosas. Y por ejemplo, me dio por nadar, porque estaba como enfermita una rodilla y dije, voy a nadar, ¿Y dónde voy a nadar? Voy a cruzar Tomineo, ir a Guatavita, voy a un lago helado. Y yo lo quiero hacer, digamos, pero, por ejemplo, lo primero fue, espérate, lo hablo, no porque necesité permiso de él, sino porque dije, oye, ¿cómo te suena el plan? Vamos juntos, me acompañan, me hacen barra. Y sí, así fue Diego y fue Ignacio y me hicieron barra y me acompañaron. Es decir, yo puedo desarrollar mi individualidad de nadar y de hacer lo que a mí me gusta, pero eso no excluye a la pareja, o sea, puede ser un plan de los dos, ellos se quedaron allá, la pasaron delicioso, entonces sí creemos que ese concepto de nos casamos para cada uno ser libre, no, ese sí no, ahí no lo compartimos. Sí nos casamos para desarrollarnos cada uno, por supuesto, porque pues sí, yo corro, nado, hago ejercicio, porque si no, tanta energía no reprimida sería terrible. Entonces yo hago muchas cosas, pero no las hago por mi lado. O sea, cuando, por ejemplo, a veces corro, pues me hacen barra y digo, cuando juega golf, yo les hago barra y
O sea, como que no es como que cada uno, porque nos impactó mucho en un matrimonio donde decían, no, y no se dejen cortar las alas, sigan volando cada uno por su lado. Y nosotros decíamos, no, pues no es como lo que nosotros consideramos. Sí podemos volar, pero juntos. O sea, igual no corta nuestra individualidad. Eso sería. Así es. Muchas gracias.